Hablaremos de expediciones a Madagascar, también llamada la Isla Terrible. Fue conocida esta isla en la antigüedad y luego perdida por mucho tiempo hasta que los portugueses la redescubrieron. Diodoro Século cuenta que un señor llamado Jambulo, ¿qué es Jambulo? Preguntarán los del fondo, ¿no? El mismo. Llegó hasta Madagascar hasta que pudo volver a Grecia. Y allí contó que los habitantes de aquel lugar eran hermosos y muy proporcionados y que amaban la música y que fabricaban vestidos con una especie de algodón, que trabajaban como artesanos y que en los días de fiesta cantaban himnos a sus dioses. Estos dioses eran el aire, el sol y todo lo celeste. Parece que las personas de la isla a la que había llegado Jambulo se dedicaban a la astronomía y poseían también la escritura, una escritura que constaba de 28 sonidos, pero que se escribían con solo 7 signos, cada uno con 4 modificaciones posibles. No escribían en línea horizontal de izquierda a derecha, sino en línea vertical de arriba hacia abajo. Todo esto decía Jambulo. También decía que estas personas eran extremadamente beligerantes. Desde entonces, y después de las descripciones de Jambulo, en realidad de las descripciones que Diodoro Século dijo que Jambulo había dado, ¿no? Bueno, muchos pueblos no se asomaron, casi nadie se asomó a lo que era Madagascar. Antes que los portugueses habían llegado hasta allí, allá por los siglos X y XIII, navegantes árabes como Idrisi o Ibn Sahib. También habían llegado navegantes de la India, himalayos de Java y otros. Pero recién en febrero de 1506 pudo llegar Antão Gonçalves, un navegante portugués, a Antão Gonçalves, bueno, Qué lindo. Que la llamó Isla de San Lorenzo. Pero ante la hostilidad de los habitantes, que le gritaban esto que acabamos de decir, Antão Gonçalves, etcétera, se fue. Y se estableció en 3 pequeñas islas cercanas, en una trilocación que aún hasta el día de hoy resulta inconcebible. Sí. Estaba al mismo tiempo Adrião Gonçalves Más que un santo era. en la isla Mauricio, en la isla de la Reunión y en la isla Rodríguez. Allí, en las islas más pequeñas que estaban deshabitadas, salvo Mauricio, salvo por 3 veces por Adrián González, claro, los europeos se sostuvieron durante 4 siglos y medio. Y la verdad es que nadie podía hacer pie en Madagascar, ni siquiera un día. Contemos algunos intentos que hicieron los occidentales para lograrlo. Dicen que los descubridores franceses parecen haber sido, en general, no es que los franceses hayan descubierto Madagascar, sino que en general el descubridor francés, así como ejemplo, ha sido siempre una persona de buen carácter, de buen talante. No sé, esto lo dirán los franceses, yo no creo que los vietnamitas participen de la misma opinión, ni los argelinos, ni mucha gente que no ha podido llegar a percibir esta simpatía. Pregúntele a los haitianos, por ejemplo. De los franceses. Bueno, muy bien. El caso es que una parte de la literatura francesa está dedicada al Bon Sauvage, en fin, al Bon Salvaje está Chateaubriand, Diderot, Rousseau. Hemos hablado de esta valoración de lo exótico que tenían algunos escritores franceses. Es una valoración de época más que de nacionalidad, sí, además, claro, no es un espíritu del tiempo, ¿no? Pero bueno. Todos estos proclamaban que el hombre de color había nacido libre, se hablaba en referencia a la Polinesia de reinas hermosas, nada recatadas, que podían hacer las delicias de cualquiera, y gente muy hermosa, de tez morena, que merecía trato igualitario, en virtud de la mera hermosura. Pero cuando los franceses llegaron a Madagascar, cambiaron de opinión acerca del Bon Sauvage. Allá en el año 1642, enviaron una nave a la costa de la isla, construyeron una fortaleza y desembarcaron a 20 colonizadores que, en nombre de Francia, tomaron posesión de la isla
y le pusieron el nombre de Isla del Delfín, le pusieron. Ajá, bueno. Los comandaba un almirante Flacourt, y esta vez los malgaches no los atacaron, sino que mantuvieron una distancia y procuraron, eso sí, que le faltara todo. Destruían o retiraban todo aquello que les pudiera servir a los franceses para subsistencia. El caso es que al poco tiempo los colonizadores empezaron a morirse de hambre. Desesperados entonces tuvieron la idea de apresar a algunos malgaches y ofrecerlos como esclavos a los holandeses que vivían por ahí cerca, a cambio de víveres. No pudo ser. Bueno, en realidad terminaron presos ellos. Quiero decir, algunos franceses que cayeron presos de los malgaches, que no los vendieron a los holandeses, sino que los asesinaron redondamente. Así que la ilusión de convertir aquella isla fértil y bien situada en una Francia de ultramar se desvaneció. El almirante Flacourt hizo cuanto pudo para atenuar las tensiones entre los colonizadores y los malgaches, pero no consiguió nada y al final se limitó a ocuparse de la naturaleza del país, mandó algunos informes interesantes a los zoólogos de Francia, y todo esto lo hizo antes de morir asesinado por unos piratas argelinos. Así de triste fue la vida del almirante Flacourt. En el año 1674 los malgaches conquistaron aquel reducto defensivo de los franceses, mataron a la mayoría y obligaron al resto a huir hacia el continente. El continente que está ahí nomás, ¿no? Madagascar es una isla separada del este del África, del sudeste del África, por un canal muy estrecho, como suele ocurrir con los canales, que se llama Canal de Mozambique. Ahí a la derecha del África, el mapa de África, usted ve una gran cosa que no sabe. Como un maní. Claro, como un maní, pero bueno, caramba, imagínese la proporción. Bueno, algunos miembros algunos intentos de colonización realizados mucho después, allá por el siglo XIX, dieron el mismo melancólico resultado. En 1828 reinaba en Madagascar Rana Valona, que era viuda del rey Radama I. Aquella muchacha había hecho envenenar a su marido por haberse acercado a los europeos. Y el fervor nacionalista de Rana Valona era tan intenso que mató al marido por haber introducido, por ejemplo, el alfabeto latino, por haber comprado cañones, fusiles y tejidos y libros franceses. Bueno, al ver todo esto, la mujer lo mató. Rana Valona interrumpió todo trato comercial con Francia e Inglaterra, echó de Madagascar a todos los misioneros, ajustició a malgaches que se habían convertido al cristianismo y movilizó su tropa contra el ejército conjunto británico-francés. Era el año 1845, no les estaba yendo nada bien por ahí a estos muchachos. Por aquí tampoco, No, por aquí tampoco. En la época de la vuelta de Usó, incluso para combatirlos, eso sí, unos cañones europeos cuya utilidad había sido reconocida por Rana Valona a pesar de su anti-europeísmo. Bueno, discúlpenme. Pero en ese momento sucedió algo espantoso, ¿no? Siniestro para lo de Madagascar. Se murió la pobre Rana Valona, aquella que había vencido a los europeos, y subió al trono su hijo, Radama II. Y entonces todas las luchas se derrumbaron, porque este hijo, Radama II, el hijo de Rana Valona, sentía una verdadera pasión por la civilización europea, se la pasaba leyendo acerca de Napoleón y gobernó 1 año y medio. Los malgaches conservadores apresaron a su rey en la cocina de su propio palacio, le ataron una soga de seda al cuello. Conservadores no sé para quién, pero bueno. En ese momento, Radama II, el rey que era amigo de lo europeo, de digamos. los europeos, hizo notar a sus súbditos, aquellos que estaban por matarlo, que él había sido el soberano más tolerante en la historia de Madagascar y que jamás había dictado una sentencia de muerte. Entonces los otros le dijeron que, bueno, ese era él. Claro, ahora nosotros... Ahora, nosotros no, hacemos exactamente lo contrario, ¿no?
Cipaya. Lo peor que puede pasar, sin embargo, es una tercera situación que se ha dado muchas veces en la historia argentina, que es el gremio partidario de la tolerancia impone la misma a fuerza Por la de fuerza, crímenes. claro. Bueno, eso es lo peor que puede suceder. Bueno, finalmente el general francés Gallieni derrotó a las tropas de la reina Rana Valona II, que había sobrevenido años después, y bueno, se impuso allí finalmente. Madagascar fue colonia francesa y lo fue incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta es la historia de la isla terrible, de la isla de Madagascar. En algún momento, en aquella isla, el pirata francés Misson quiso establecer una república pirata e igualitaria. Esto era ya por 1729. Y anduvo Misson en su barco, allá por Madagascar. Vieron unas playas que les parecieron deshabitadas, bautizaron el lugar como Libertalia. Bueno, después todo terminó mal, ya hemos hablado de todo esto, ¿no? ¿A quién le parece que podemos dedicar esta historia? Yo empezaría por Zambulo, ¿no? Zambulo, sí, que es el... ¿Qué Zambulo? Debió preguntar usted. Zambulo, y yo le el de... contestaría el que le dije antes. El de... También al pobre almirante Flacourt, que se salvó de los malgaches y fue asesinado por piratas argelinos. Si uno va a ser asesinado, no importa quién lo vaya a asesinar. No, claro, pero más bien. Yo creo, Alejandro, que hay una cosa curiosa en esto. En principio, claramente lo que nos demuestra esta historia es que las mujeres suelen ser más patriotas que los varones en Madagascar, al menos. Basta una rana valona para opacar a cualquier radama que aparezca por ahí, ¿no? Sí, sí. Y esto ya es un paso adelante. A veces las mujeres justamente nos explican el patriotismo y mire si lo sabremos nosotros. Pero estaba pensando también que todas estas historias, en realidad, y estos relatos, pese al relato original, son hijos de la modernidad. Es decir, son hijos de aquel momento de la historia en que en Europa surge una forma de pensamiento según la cual se establecen categorías para mirar al mundo. Y es maravilloso porque esto crea la mirada universal. Hegel es uno de los principales autores en este sentido y construye un universo que realmente es admirable con un ligero problema. La modernidad, la universalidad moderna, en ese punto de la historia, sirve para todos menos para aquellos que la fabrican. Y esto es un problema porque uno es moderno mirando el mundo así, hablando del hombre, pero jamás se deja mirar por el otro. Quiero decir, los franceses miraban a Rana Valona con sus delirios antieuropeos o a Radama con su vocación cipaya, si me permite, ya el editorial era en medio, pero jamás son mirados por ellos. De modo tal que uno concluye ahí que hay una pequeña trampa en esto que también establece una categoría del bien y del mal. La trampa, si usted me permite Sí. intentar sugerírselo, consiste en la idea, llamémosle así, de la ideósfera, de la que habla Roland Barthes. Es decir, Muy bien, claro. es algo que conocen los que estudian electrotecnia, los colectiveros, gente que tiene su idioma propio, su metalenguaje, lenguaje, claro. y en donde todo lo que es muy particular es tomado por universal. Y entonces los colectiveros creen que todos son colectiveros y que todos estamos tratando de no atrasarnos y de que no nos pare el chancho. En cambio los que son modernos están convencidos de que la única manera posible de vivir es la manera occidental del siglo XVIII. El siglo XVIII y Esa es la única el manera. comienzo del XIX. Y todo lo demás no existe o es exótico. A tal punto que estas ideas, encarnadas en principio en lo que llamaríamos los conservadores europeos, aquellos del orden establecido, que venían de la Revolución, pero que ya se habían establecido, tienen como opositores a los que serán llamados los socialistas. Mire qué cerca que estamos acá. Y los socialistas, en un congreso famoso en 1870, discuten a ver de qué manera enfrentarse a esos pueblos. Y dicen los socialistas, enemigos de los conservadores, a estos pueblos salvajes, en realidad, les conviene la opresión, decimos nosotros, la opresión que harán los conservadores, porque de este modo les permitiremos conocer la luz de la cultura. Digo, ahí hay buena parte de las trampas que estamos viviendo hoy, porque una cosa es que el dominador, digamos, imponga su mirada de amo y hasta se la crea.
Ahora, que después en esos lugares surja un rey, un radama, un gobernador, un hombre que se enfrenta al poder local, pretendiendo que el bien está allí en lo que le traen los poderosos, digo, esto ya establece quizás el gran conflicto de estos días, no solamente aquí de la patria, sino de todo el mundo, donde la idea de nación sigue enseñándonos todavía que las cosas que prevalecen son aquellas que son esencialmente verdaderas. Y este es el problema de aquellos que, más tarde o más temprano, digo, con armas o con barcos de comerciantes o con extractores de minerales o qué sé yo, llegan a un lugar y dicen, bueno, ojalá que acá nos toque algún radama. Y entonces siempre sale alguno de nosotros, un buen malgache que le dice, tengo malas noticias, a vos te tocó la maleva. La maleva, o sea, Rana Valona. la mabalona, la primera de ellas, ¿no? Y la maleva se llama el tango que vamos a escuchar por Aníbal Troilo y Roberto Grella, dedicado a todas aquellas señoras que no son huesos fáciles de roer para los colonizadores franceses.